prácticas han demostrado que el primer humano se originó en ese continente hace 50.000 años. Y la nueva investigación encontró que el primer lenguaje también surgió allí. Luego los idiomas modernos evolucionarían a partir de ese primer, único lenguaje, como resultado de la migración de las poblaciones. O por lo menos esa es la conclusión del Dr. Quinton Atkinson, del Departamento de Psicología de la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda, cuya investigación aparece publicada en la revista Science. Patrón genético. El científico se interesó en el estudio del origen del lenguaje cuando trabajaba en un proyecto de genética e historia humana. Las investigaciones de genética humana revelan que la principal evidencia de que el ser humano se originó en África es que la diversidad genética es mayor en África y se reduce a medida que las poblaciones se alejan de ese continente. Pensé que sería interesante analizar si los patrones del lenguaje humano, y su diversidad de sonidos alrededor del mundo, seguían un patrón similar, le dijo el Dr. Atkinson a la BBC. El investigador estudió los fonemas, las unidades de sonido que se usan para diferenciar distintas palabras en los idiomas de 504 de las lenguas que el ser humano habla hoy en día. Descubrió que todos los fonemas que se usan en todos los idiomas tienen el llamado efecto fundador que se ve en la genética de poblaciones. Si nuestras lenguas pueden trazarse hasta África y el lenguaje es un marcador del linaje cultural, esto significa que todos somos una familia tanto en el sentido cultural como en el sentido genético. Creo que esto es algo extraordinario. Quinton Atkinson. Es decir, cuando una población pequeña se desprende de una población original grande para colonizar nuevos territorios, lleva consigo un subgrupo de la población original. El científico descubrió que el lenguaje también tenía un efecto fundador. Los dialectos que contienen más fonemas se hablan en África y los que contienen el menor número de fonemas se hablan en América del Sur y en las islas tropicales del Océano Pacífico. Si nuestras lenguas pueden trazarse hasta África y el lenguaje es un marcador del linaje cultural, esto significa que todos somos una familia tanto en el sentido cultural como en el sentido genético, explicó el investigador. Creo que esto es algo extraordinario, agregó. Según el investigador, las regiones del mundo que fueron colonizadas más recientemente y que tienen menos pobladores tienen también menos fonemas en sus dialectos. Pero las áreas que fueron colonizadas por el humano hace miles de años, como el África subsahariana, todavía siguen usando el mayor número de fonemas en el mundo. Por ejemplo, dice el estudio, algunas de las lenguas africanas tienen más de 100 fonemas. Las hawaianas al final de la ruta de migración desde África tienen solo 13. Y el idioma inglés tiene unos 45 fonemas. El investigador subraya que esta reducción en el número de fonemas usados no puede explicarse por los cambios demográficos o por algún factor local. Pero sí muestra que existen mecanismos paralelos que fueron gradual y lentamente formando tanto la diversidad genética como la lingüística del ser humano. Evidencia clara. Derechos de autor de la imagen 1 Image Caption. El estudio analizó 504 lenguas que se hablan hoy en día. Hasta ahora la mayoría de las teorías sobre el origen del lenguaje humano se basan en la correspondencia de sonidos similares entre las distintas familias de dialectos y lenguas. Por ejemplo, agua se dice water en inglés y Wasser en alemán, y eso puede indicar un ancestro común. Pero este proceso, como dice el Dr. Atkinson, solo puede remontarse hasta determinada época, unos miles de años, porque después las palabras empiezan a cambiar tanto que es imposible definir qué está relacionado con qué. Por eso decidí que en lugar de tratar de reconstruir detalladamente cada cambio de sonido en una palabra, miré el patrón estadístico más amplio del número de sonidos usados en las lenguas de todo el mundo. Y allí encontré la evidencia del origen del lenguaje en África, afirmó Atkinson. Esta, por supuesto, es una teoría más sobre el origen del lenguaje humano, un campo de investigación que sigue siendo motivo de acalorados debates. Pero tal como señala el investigador, es la primera vez que se observa un patrón tan claro, y tan consistente con el patrón genético, sobre la evolución del lenguaje. Pero como todo en la ciencia, agrega, siempre existe la posibilidad de refutarlo.